Buenos días, tengan todos hoy, día 21 del mes 10 del 2023. 2023. Deseando que se rompa el corojo el 24. Vamos a tener una pequeña charla para dar la instrucción de Dios, que las personas en Israel le llaman la Torá, pero que también se llama, lo que significa la Torá es instrucción de Dios, con todas sus letras, con toda su orientación, que todo lo que salió de la boca de Dios, como les he dicho en muchas ocasiones, tiene que cumplir el propósito para el cual Dios lo ha enviado. Cada situación de que Dios habló es ley. E incluso les voy a decir qué cosa es la fe. La fe que tuvo Abraham y que fue circuncidado por la fe, y que habla Pablo muchas veces de la fe, que por la cual se circuncidó Abraham y por la cual él expresa que debemos ser circuncidados, porque se nos otorga la circuncisión a todos los gentiles. Cuando se lee el capítulo 4 de Romanos, léanlo detenidamente y observen los versos que está expresado, que se expresa que debemos seguir las pisadas de Abraham. Mátala. Hay que matar, como dije, mátala. Mata la mala expresión que tiene esta humanidad sobre las palabras. Porque el Señor dijo que la fe es también un don de Dios, es su palabra. Si nosotros creemos en el verdadero Mashiach, en el verdadero, porque él dijo que iban a venir muchos falsos mesías, pero que en la escritura puso la Roma dictatorial en el apostolado romano, como yo les he dicho, pusieron el nombre falsificado de Amachía, lo pasaron a Cristo en la forma romana, y el verbo se dice en la forma que se dijo en Israel, que fue Amachía, israelita, no romano ni griego. Todas esas aberraciones que hay escritas en las escrituras, cuando ustedes lean la escritura, hagan lo que yo les digo, que es lo que le dice el apóstol Pablo y es lo que le dice el propio Mashiach. Escudriñen bien las cosas, examinen bien las cosas, observen bien las cosas y retengan lo bueno, porque hay muchas cosas que ustedes no pueden retener como buenas. Por ejemplo, les digo una sola. Dicen el profeta Daniel 7:25, que muchos conocen esto, porque es la transformación de bestia, como se transformó la palabra de Dios en otro sentido de palabra que no es la de Dios. Yo he visto muchas aberraciones de estas. Incluso el Papa diciendo que Dios no existe, que Dios es el mismo hombre, que Satanás no existe, que Satanás es el mismo hombre también. El que hace lo malo y el que hace lo bueno. Son cosas de esas que no sé cómo se la pueden entender ellos. ¿De qué manera?
el diablo haciendo sus piruetas y escribieron cosas que no son. Por eso hay que abrir los ojos cuando uno lee las escrituras y mirar bien, para que la muerte sea echada afuera. Vamos a leer el verso que dice a Machía, el Mesías nuestro, el Ben David, que es israelita, no griego ni romano, ni ningún otro país. Él dijo que es el cual debemos seguir, no apostolados inventados por Satanás. Una razón nos da ahí sobre un cumplimiento de lo que debemos cumplir. Vamos a leer San Mateo 23. Capítulo 23, verso 23. Leemos entonces en el libro de San Mateo, capítulo 23, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Amén. La fe, ¿qué cosa es? Aquí está dando a entender claramente a Mashiach que la fe es un mandamiento de Dios. Hay juiciosidad cuando se interpreta bien las palabras que Mashiach habló. Cuando que lo que él ha dicho de San Mateo, de Romanos 4, que hay que seguir los pasos de Abraham, Abraham por la fe se circuncidó. La fe que es mandamiento de Dios, porque él en el mandato de Dios se circuncida, porque todo está en orden de Dios. Entonces eso lo veo yo claro, porque tengo en mi pensamiento la claridad que da el Espíritu Santo, que enseña, porque Mashiach dijo que Él nos guiaría y nos llevaría a toda verdad a los que de sincero corazón entienden las cosas y le dan el valor correcto que tienen las palabras. Le damos el valor correcto. Seguir los pasos. Andar como Mashiach anduvo. Así lo dice la Escritura. Muchos no tengo que decir estos versos. Ustedes se los conocen. Aunque están inducidos por Satanás, ustedes conocen estos versos. Pero lo que pasa es que los tienen todas las cosas enredadas. Porque que aunque sepa lo bueno, si no hace en su totalidad todo lo que sale de la boca de Dios, no hay nada para nadie. Que es lo que a veces digo en mi sarcasmo, nanajina, jabón, candado, no hay nada para nadie. Es decir, que no hay nada si no se obedece totalmente el criterio que Dios quiere que tengamos. Y no un criterio propio, sino un criterio del Señor. Absolutamente. Porque Dios no es voluble, Dios no es mentiroso. Aunque hay un semillero de dioses y de cosas. Los budas, el hinduismo, el islamismo, el etcétera, todo lo que está sobre la tierra. Todo. Han torcido el criterio verdadero de Dios. Todo lo que sale de su boca debe cumplir el propósito para el cual lo envió. Eso lo dice Ortelio, porque lo dice Isaías. ¿Isaías quién es? El profeta de Dios. Yo sigo sus pasos. De Elías, de Elías, del otro, el otro, de Elías, de Isaías. Sigo los pasos que Dios ha dado.
Mashiach estaba fundalizado desde Abel, como yo les he dicho. ¿Por qué? Porque está presentando un cordero para un sacrificio. Él sin saber que hizo un sacrificio para agradar a Dios. Y agradó a Dios porque Dios tiene en su mente dispuesto en su mente la vida entera de este mundo. En su mente. Y los tiempos establecidos. No había tiempo cuando Abraham alzó el cuchillo para matarla, sacrificarla a Isaac. No era el tiempo, entonces lo llevó a prueba. Él dijo, yo probaré en Deuteronomio 13:3 a los que me van a ser fieles. Como yo voy a dejar de dar los pasos que dio Abraham, lo cual es ley de Dios. Porque la fe de Abraham, la fe de Dios, el mandamiento de Dios, tómense como se tome, Dios lo puso así. Cuando hizo la vida, la fe la puso así. Ahora, la fe de los que crean dioses y crean doctrinas políticas, son fe mentidas, por eso es que mienten, son falsos, como dijo Mashiach en San Mateo 24:24. Falsos a Mashiach, que le pusieron el falso nombre que Dios Roma, falsificando la palabra de Dios, como he dicho, que dice allí en Daniel 7:25. Pero leemos que es gravoso dejar la fe, que es mandamiento de Dios, la caridad, el amor, lo principal de la ley. El amor es ley de Dios, sublime. Él va a dar castigo, va a dar infierno, como le dicen los fariseos, va a dar infierno. Pero al fariseo que rectificaba, no, porque tenemos entendido que Pablo era Saúl y le pusieron Pablo. Bueno, cuando se pone una cosa que sea ajustada a la palabra de Dios, está correcto todo. Pero si se traspasa la corrección de Dios, entonces ya no hay justicia. Ya opera el enemigo. Dios quiere que me puedan entender. Porque esto es del Espíritu. Entonces, ¿pusieron o no pusieron falsedad allí en San Mateo 24:24? ¿Quién hizo tal aberración? Bajo el poder de que podía escribir las cosas y ponerlas así a su juicio, a su manera, crear el perjuicio que estaba expresado en las Escrituras de que iba a suceder el hombre de pecado y de perdición. Deshonestamente he oído. Deshonestamente porque es deshonesto que estén hablando cosas que no son. Cuando se dice el hombre de pecado y de perdición, se está refiriendo allá, a lo que se dice allí en la Escritura. No es invento de que piensan que va a venir el hombre de pecado, el Satanás. Sí, viene una persona porque el Espíritu se mete en el Gadareno y en el que sea, se mete para destruir. Cuando le llega el tiempo de meterse, de que lo dejen meter para destruir. Porque eso es Dios le da la permisión y si no la da, no puede hacerlo. Acuérdense de Job. Le mandó la enfermedad, sí, mándale la enfermedad, pero no le tocas el alma. Te puede tener una pierna hinchada, puede tener los ojos cristales, porque
no ve bien, usted se ve dentadura postiza, puede tener cualquier cosa, una mano puesta para ayudarse porque le faltó la suya. Pero la fe tiene que continuar, porque el Señor lo dijo, que más vale entrar que te falte un ojo, o que no oigas, o que no puedas hablar, pero sí puedes entender. Que cualquier cosa física que te falte, no importa, el problema es que no te puede faltar en el corazón, porque te empieza a doler el corazón. Y él mismo te está diciendo, estás orando mal, no estás asignándote bien en los pensamientos, mejórate, busca mi voluntad. Esto debe ser así, porque hay que buscar la voluntad de Dios, así lo dijo Machía. En San Mateo 7, de 21 al 23. Hay que buscar la voluntad de Dios, no hacer cosas sin la voluntad de Dios, no. Pensar en la voluntad de Dios. La fe, mandamiento de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a leer una cosa contradictoria. Ahora, vamos a leer en los Hechos, capítulo 15, del 1 al 10. Hechos capítulo 15 del 1 al 10. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido acompañados, aquí ponen de la iglesia, pero es de la congregación, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la congregación y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de la buena nueva y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense cómo abre el capítulo 15. Fariseos que había creído. Ahí hay un rol en el negocio. Pablo, un fariseo que creyó también. ¿Cuántos fariseos de 50 que creyeron en el momento que Mashiach? Porque no solamente fue fariseo, también dice la escritura que también fueron sacerdotes. Hubo pueblos que salieron de ese engaño, que lo cual va a ser, son jueces de todos los cristianismos falseados por el papado católico romano, por todas las aberraciones que se han hecho en las escrituras, traspasando el mandamiento de Dios, lo que Dios ha mandado.
y pónganse de acuerdo conmigo porque les voy a decir la profecía. Que todo lo que salió de la boca del Señor debe cumplir el propósito para el cual Él ha enviado. Entonces, esa es profecía. Ese es mandamiento de Dios. Y antes que los apóstoles dijeran leyes que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar, no se trata de la circuncisión que aquel fariseo que creyó, igual que Pablo, de ellos en aquel tiempo, fuera falso. Porque fueron dadas para los israelitas y para los cristianos, o sea, cristianos no, los gentiles, vaya, correctamente. No podemos cristianos porque eso no existe. Eso es una cuestión dada por el catolicismo. Porque como si después de la predicación apostólica ponen Jesucristo, le ponen Jesucristo a la escritura. ¿Por qué cuando Dios dijo, yo soy el que soy, después le metieron 4 letras y después le metieron los nombres que están escritos en la escritura, que no es de Dios? Porque el enemigo siempre ha estado detrás para hacer lo que no es justo, para que la persona crea injustamente las cosas de Dios, para que no se salven. En las profecías está claro que si se habló de Amachía y si lo hablaron los profetas, hablaron de Amachía, el último punto de la ley de Dios, que lo digo yo, que la gente dice, Amachía es el fin de la ley de Dios, no hay que guardar la ley, no, es al revés, que es el último punto de la ley de Dios. Por eso es que no entienden las escrituras, por eso es que lo que dice Pedro, que tuercen la palabra de Pablo y la demás escritura igual. El hombre de pecado y de perdición es el Papa. Es todo aquel que tuerce las escrituras, no solamente ellos. Dios no habla de las demás religiones, pero Dios dice de la suya, que deben no tener torceduras. Que lo que han hablado los profetas acerca de Mashiach es verdad, lo torció el credo de los fariseos apóstatas, que a la verdad por fuera se ven limpios, se ven limpiecitos, por dentro están llenos de muerte, porque no hicieron el bien y siguieron con ella, con un falso judaísmo. Si me han de matar mañana, que me maten hoy de una vez. Pero yo muero como murió Amachía, aunque me despierten la resurrección final. Dios hace con lo suyo lo que Él quiere. Yo he estado en guerras y en rumores de guerra. Han caído a mi lado 1000 y 1000 a mi derecha y a mí no han llegado. Y he estado dentro de las guerras. Lo mismo en Cuba, que soy nacido allá, pero soy de la descendencia levítica. Eso lo sabe Ortelio Raymond. Muchos no saben eso. Pero el hombre no hizo conmigo lo que él quiso, sino Dios. Y aquí estoy, en la tierra prometida. Barejú Baruchemo. Bendito el bendito su nombre. Amén. Eso entre paréntesis. Leyes que nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Pero no significa la que dijo el fariseo, porque cuando aquel tiempo no existía ni Pablo, cuando estaba esa conversación.
Pero Dios no hizo diferencia entre uno y otro. Él quitó la aparente, el medio de separación, los mandamientos en orden a ritos, ritos de otros demonios, que no es los ritos de Israel. Pero también quitó los ritos de Israel en Amachía, que estaba preparado para eso. Dios lo preparó. Se le va a discutir a Dios lo que Dios hace. Se lleva a Eliao, se llevó a Enoch, se llevó a Moisés. ¿Y por qué no se lleva a Machía? Uno se lo llevó vivo y otro se lo llevó después que él lo resucitó. Y ninguno se resucitó a sí mismo. Es Dios quien lo resucita. ¿Por qué? Porque le quita el penarte de la prevaricación a Eliao, a Moisés, a Enoch, y le da salvación. Los hace justos. Porque vamos a discutirle a Dios y Dios hace las cosas, las hace con justicia. Amén. El mandamiento de la circuncisión. ¿Por qué el fariseo dice circuncidarlo según Moisés? ¿Por qué? Porque el mandamiento de la circuncisión lo hizo Dios para que vean que no se puede quitar. Lo confirmó con la ley que dio en Moisés. Amén. Y que Machías dijo que no podía perecer ni un punto, ni una jota, ni un punto. Y que esa ley tenía que estar atada entre los discípulos y entre todo el que crea después a ellos. Porque ellos hablaron de Dios en la boca del Espíritu Santo, que los enseñaba, dice Amachía, que los llevará y los enseñará, los educará en la verdad. Así estoy educado yo. Y lucho contra viento y marea. Con las insinuaciones, incluso familiares. No, porque tú fuiste, no, porque tú eres noche. El que fue clavado en la cruz y dijo, Señor, perdóname, Señor. Tú estás, no saben lo que hacen. Y tú, sin embargo, estás aquí injustamente. Perdóname. Recuerda también cuando venga tu reino y dice, estarás conmigo de hoy en el paraíso. O hoy yo te digo a ti que estarás conmigo en el paraíso. Como quieres que lo digan. Al momento, Dios lo está justificando. Lo mal hecho, no tiene que bajar de la cruz, no tiene que sacrificar un cordero, no tiene que sacrificar un carnero, ni nada para expiación. No tiene que hacer nada de eso que está allí condenado. Pero Dios le da la absolución. Lo absuelve en ese momento en el nombre de Machías. Cuando Machías hablaba que dice, estarás conmigo, ya Dios lo está exonerando de todo perjuicio de pecado que haya hecho. ¡Ra! En un momento nada más, así, ¡ra! Se puede cambiar entonces el itinerario de la voz de Dios por esa discusión que hubo allí. El fariseo era uno que había creído, pero el Señor allí habla mucho de los hipócritas fariseos, que por fuera se muestran bien, ¿por qué? Porque le enseñan la palabra, pero ellos no la cumplen. Que es a lo que se refería Machías. ¿Cuántas veces ustedes han leído las Escrituras? Como le llaman del Antiguo Testamento, y han visto que la ley, los sacerdotes mismos han traspasado la ley. Todo ese play me lo he echado yo, porque leo las Escrituras y busco la interpretación de ellas con el Espíritu Santo, que es mi guía, dado por Dios. De no ser así, es nulo todo lo demás. Entonces Dios sí no existe. ¿Por qué? Porque no existen esos evangélicos, porque son las hijas de la ramera. ¿Cuál es la cultura de los evangélicos? Los evangelistas. Predicar mal las cosas. Israel va a volver otra vez a un exilio. No. Está bien dicho en las profecías.
comerán los pobres y serán saciados. Muchas veces lo he dicho. Israel es un pueblo que yo soy pobre y yo me como un pollo. El rico se comió un pollo también. Yo como pescado y ellos también comen pescado. Yo como arroz y frijoles y ellos también lo comen. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que yo santifico el alimento del Señor, porque hay que santificarlo. ¿Por qué? Porque la tierra tiene maldición. Y usted cuando se llega a la mesa debe decir la Shema. Escucha, Israel. Escucha, Israel. La bendición. Escucha Israel. La Shema. Israel. Escucha la ley que Dios puso, que Moisés puso ante los hijos de Israel. La ley del Señor. Los fariseos ya no la estaban llevando. Y mataban a algunos profetas de Dios. Lo dijo a Machía, yo lo creo. Pues está en la historia. Como hay muchas cosas de la historia en Israel que muchos no las saben. El cristianismo ese no las conoce. No se puede dejar ningún punto, mandamiento de Dios. Allí cuando dijeron leyes que no pudieron llevar ni nosotros ni nuestros padres, no se tratan de la ley de Dios. Díganme ustedes, ¿cuándo Israel dejó de circuncidarse? Díganme. Díganme los ignorantes eso de la verdad, los ignorantes de la verdad. Vaya a una sinagoga. ¿Cuándo han dejado de circuncidarse los judíos? ¿Cuándo? Ellos no obedecieron un mandamiento, pero ese mandamiento lo obedecen. Pero claro que Pablo en Romanos 2:25 le está diciendo al judío, si tú tienes la circuncisión pero no guardas la ley, tu circuncisión Dios la va a hacer incircuncisión. Aunque tenga la circuncisión física hecha. Pero porque él si no guarda la ley, porque a Machía dijo, no puede faltarle un punto a la ley. Y si tú le faltas un punto a la ley, ¿qué dice Santiago? Inducido por el Espíritu Santo. Que si tú guardas todos los mandamientos y ofendes un punto, eres hecho culpable de todo lo demás. Eso es lo que está diciendo Pablo en cuanto a la circuncisión. Pero no está quitando la circuncisión. Porque a la vez que la hacen Abraham, es palabra de Dios, la cual debe cumplir su propósito. Y Dios la reafirma luego más tarde en Moisés, cuando dispone entonces escrituralmente la ley escrita por su dedo, lo cual es infalible a la ley. ¿Por qué? Porque si Moisés, por el pecado del pueblo de la adoración después que salieron de Egipto, arrojó la ley y tuvo que hacer las tablas y las volvió a escribir el Señor. Amén. Solemnemente entonces la ley, porque es palabra de Dios. Como si los discípulos tienen que estar atados, porque así lo dice la Escritura en la profecía. Vamos a leerla ahí. Mateo. No, vamos a leer Isaías 8:16. Para los que quieren ser fieles a Dios en espíritu y en verdad. Porque se ha de entender que, como dijo Pablo, nosotros somos espirituales, no carnales. El hecho que te haga la circuncisión en la carne no quiere decir que tú seas carnal. Quiere decir que no eres carnal porque estás obedeciendo a la voz del Espíritu Amén. de Dios, que fue que nos instruyó y nos enseña todas las cosas. Lee. Leemos Isaías capítulo 8, verso 16. Ata el testimonio
Sella la ley entre mis discípulos. Ahora vamos a leer el verso 21. El verso 20, perdón, es el verso 20. Digo, el verso 20, perdón. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero Amén. que no se le ha amenazado. Es la persona que se acuesta y sigue durmiendo. Bueno, es cuando se muere. No les ha amanecido. Cuando se despierten, no les ha amanecido. Se despiertan de ese sueño que Dios los despierta a todos. Que Dios va a despertar a la humanidad para hacerle el juicio. ¿No lo creen? Bueno, pues no tengan fe de creerlo. Pero los que tienen fe y me están oyendo, saben que va a haber un juicio, un segundo juicio, la segunda muerte. Porque la primera es la prevaricación de la mujer llegar y coger la fruta que fue desordenado que no se hiciera. Fue ordenado que eso no lo hiciera la mujer. El mandamiento, por eso prevaricó. Y por esa prevaricación, Machía también es nacido de la prevaricación. Por eso es que es nacido en pecado, aunque no hizo pecado. Amén, gloria a Dios. Parejú Baruchemo. Bendito él, bendito su nombre. Amén. No te ha amanecido. Cámbiate el nombre ese de que te ha plantado el catolicismo porque mueren sin razón con los otras gente de otro credo que los matan, los persiguen y los matan porque no están matando a hijos de Dios. Porque aunque sea hijos de Dios son los enemigos también porque todo el humano es hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios? Porque tiene espíritu de Dios y tiene un cuerpo que lo dio Dios. Somos de su creación. En un hecho de esa manera decirlo. Pero que hay desviación de los conceptos de Dios. Dioses que eran falsos de un tiempo y luego fue falso, lo pusieron en otro tiempo también. Y siguen falsos. Y muchas personas que piensan que están hablando bien, que son, no, tienen una cultura tremenda. Y ponen que los palestinos no son filisteos. Cosa que los mismos árabes nunca se han llevado más con los filisteos porque eran los mismos. La misma religión, ¿no? Ellos, cuando tenían dioses falsos, también lo tenían ellos. Porque yo me acuerdo que he leído las escrituras, que yo las leo, pero yo te digo que las he leído, que cuando Jacob sale con las mujeres de él, Lea y Raquel, Raquel se llevó los ídolos de su padre. Y su padre y Raquel y todos ellos eran semitas, que eran familias semitas, pero que esa familia no era una sola, pero muchos eran idólatras. Por eso es que había idolatría en Jacob, así lo dice la escritura. Entonces, ¿por qué la había? Porque ella escondió los ídolos debajo de ella. Estoy en mi tiempo de suministración, lo que dice claro, en la costumbre. Y el padre, Labán, lo buscó ahí. Buscó en todos lados, en todos los bultos que habían. Menos no estaba sentada ella. Y ahí estaban los ídolos del padre. Entonces siguió la idolatría. Por eso es que tenemos que, en cierto sentido, tenemos que santificar los alimentos. Aunque Dios haya dado el chivo como alimento, la oveja como alimento, el buey como alimento,
todos los animales que se dijo que se dictó allí en la Torá, ahí en la instrucción de Dios, en Levítico, que debíamos comer y que no debíamos de comer. Pero como existía desde antemano la maldición, por eso es que se dice que hay que santificar los alimentos, sean buenos. Es decir, lo que he dicho que se comen según la palabra ahí en Levítico, la ordenanza, el estatuto de Dios. Ellos también hay que, porque dice Pablo, por la oración y la palabra de Dios son santificados. ¿Es santificado o no? Por la oración. ¿Por qué si Dios dio la palabra? ¿Por qué ya tengo yo que orar? ¿Por qué tengo que llegar a la mesa y darle, representar la ley de Dios? Besos a Torah, Israel. ¿Por qué tengo que representar la ley de Dios? Es decir, sean limpios estos alimentos por la ordenanza de Dios. Hazlos limpios, Señor. Por nuestros ruegos y por tu palabra. Por tu palabra y nuestros ruegos. Por tu palabra y nuestros ruegos. Hazlos limpios, Señor. Por eso se ven en muchas películas. Las personas van a la mesa y oran a su manera, qué sé yo, pero es necesario hacer la purificación a los alimentos, hacerlo cacher, como se dice en hebreo, hacerlo cacher, cocher, como dicen los europeos. Hay otra cosa también aquí, que se visten de negro, mientras que el profeta Ezequiel dijo, no te pongas luto por este pueblo. Si lo dijo en aquel entonces, ¿por qué en el tiempo de medieval europeo se escogieron de vestirse de negro? Muy ilustroso, muy aparente para ellos, muy significativo, muy resaltante. Vístase natural con cualquier ropa, pero no la ponga como símbolo. Póngala porque a usted le gusta vestirse del color negro, del color blanco, del color azul. Porque eso sí es una cosa que no está determinada como ley. Pero si te pones un color por una ley que tú hayas dicho, estás contra Dios y no la puso Dios. La puso el hombre. Los famosos. Eso que tienen el criterio de ser sabios en los fundamentos de la palabra, en las cábulas. Y todas esas cosas que dicen ellos. Óigame, no hay que ir tan lejos. Las escrituras se leen normalmente. Como dice la escritura. Si yo dije vosotros dioses sois, en el Salmo 82, lo dice allá también al principio cuando dijo, son como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Y ahora somos como uno de nos. Pero una cosa es ser que, por ejemplo, los judíos ahora no quieren ver ni televisión. A mí me gusta ver la televisión, no porque me gusta a mí, sino porque me da a ver muchas cosas de las mismas que están habladas en la Escritura que habían de suceder en estos tiempos. Yo, mira, esto mismo lo dice la Escritura. Ahora mismo está en el internet ahí, ¡pam! Empieza con un platanito, con una
miente una fruta, Julia. Propagandas de esas. Una propaganda, una eso que del África, qué sé yo, chan, lo aplastan, qué sé yo, le echan limón, qué sé yo, que la toronja, qué sé yo, que el rimón, que la granada, pan, a esa, que le da una fortaleza al hombre. ¿Y qué yo hago? Cuando sé que es ese que viene para atrás, más atrás, una pornografía, ¿qué es lo que yo hago? ¡Pam! Ahí sello el asunto. Esto no es un asunto de ninguna ciencia que tienen los africanos ni nadie, como lo ponen ahí en el internet. Porque yo también hablo por el internet. Y si ustedes no lo ponen, no se enteran de muchas cosas reales, ciertas, verdaderas, de las que habló Dios, de las que hablaron los apóstoles, de lo que fueron instruidos, lo que instruyó Dios por los profetas hasta Machía, a los apóstoles, para que nos transmitiera a nosotros que tenemos que estar atados a sus mandamientos. Si no se justifica el hombre en los mandamientos de Dios, cuando usted muere, ¿qué le pasa? Como dice Isaías 8:20. Están dormidos, están soñolientos, no conocen la razón del vivir. Pero cuando usted guarda los mandamientos, usted descansa tranquilo, usted fallece en su época que le pertenece, en la época que Dios le ha permitido vivir. Usted, cuando la resurrección, usted ha sido sellado con los hechos de Dios. Con el testimonio de Dios, con la ley de Dios, sean santificados también en esto. Sean prudentes, enderécense. Aquellos que me están siguiendo, que dan el visto bueno en los videos, que le den like con la manito arriba. Para yo gozarme también con ellos por lo que estoy diciendo, que es la palabra de Dios, justa, plena y verdadera, por lo cual Dios va a castigar a este mundo por su palabra. Amachía lo dijo. Aquella vez fue castigada por el agua y dice que por este viaje va a ser castigada por fuego, lo dicen los apóstoles. El fuego hará la prueba. Los jóvenes hebreos, cuando fueron probados allá en Nabucodonosor por Roma, por el imperio babilónico, se quemaron en el horno. El que no quiera creer la historia, que no la crea. Allá ellos. Yo lo creo, porque yo creo las cosas de Dios. Que tanto Elías como Eliseo, Elías, como le pusieron en español, que hacían obras de milagros, Amachía también. Entonces Amachía es profeta, es siervo de Dios. Yo no me puedo dar de profeta, ¿por qué? Porque yo lo que puedo hacer es una persona que ha abierto mis ojos y que estoy reparando el portillo que tiene abierto, se ha fugado la palabra de Dios. Que Amachía no se llama Jesús, que Amachía se llama, como dice allí en Isaías 7:14 y el 9:6 y San Mateo 1:23 y 11:27. Y Apocalipsis 3:12. No hay otra. Todo lo demás es falso. En nombre de Dios, como yo les he dicho, Éxodo
La primera instrucción de Dios, Éxodo 3:14. 3:14. Los ángeles que nos dan instrucción de Dios, ninguno dio su nombre. ¿Por qué pusieron nombre después? ¿Quién fue el adversario para discutirle a Dios? Porque cuando Jacob. Jacob habló con Dios por medio del Espíritu Santo, Vale. en Génesis 32:29, le dijo que no preguntara por su nombre. Él lo bendijo allí, pero no preguntara su nombre. Entonces, ¿qué nombre es el que pueden ponerle Israel a Dios? Yo soy el que soy, el que tiene que ponerle, y punto. Un verbo. Dice Johanán, que le pusieron Juan. Un verbo. La Mashiach es un verbo. ¿Cuál verbo era? Él dice que le pusieron el nombre, que es sobre todo nombre. Le pusieron un nombre profano, que es sobre todo nombre. No, le pusieron el nombre como dice allí en Isaías 7:14. Immanuel, no en Manuel, sino Immanuel. Dios con nosotros. Una cronomía. Dios con nosotros. Cualquiera que lea las siglas, verá que es así. Porque esa es la gramática que hay en la Biblia. Cosa que los cristianos no los enseñan. Porque entonces despertarían contra todos esos pastores falsos que son hijas de la ramera, enseñando un falso criterio de Dios. Que dejen de echar a perder su dinero dándoselo a esos tracatanes, haciéndose de buenas casas, de buenos carros, de buenos aviones, para poderse trasladar porque son los siervos de Dios. No, son los siervos de Satanás, no de Dios. Porque Amachía se transportó en un burrito que no era ni de él. Pero Dios solo tenía preparado para que él fuera entrar a Jerusalén. ¿Qué le parece? Entonces coja sus ahorritos que tenga para que un cirujano le haga la efímosis, que significa la circuncisión. O lo dice por lo claro o lo dice una efímosis. Y es lo mismo. Ahí sí es lo mismo. Los que me escuchan y me siguen, que me siguen en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Que tener la circuncisión no es vivir en la carne, sino en el mandamiento de Dios. Que cuando discutieron allí, cuando dice allí que hablaron ahí que vino el fariseo diciendo que era necesario, que no pueden ser salvos. Es verdad que no pueden ser salvos si le faltan a un punto de la ley de Dios. No lo está diciendo a Machía también. ¿A qué a Machía están oyendo esas relieves de miles de millones en el campo evangelístico ese cristiano, católico y evangélicos protestantes? El catolicismo y el protestante es lo mismo. Están discutiéndole a Dios porque Satanás está plantado ahí, en ese trono. Quieren plantar el trono de Israel al lado del trono de la mezquita, donde supuestamente fue el apóstata, el impostor, que dice que voló para allá.
y allá van a reunirse con la hipocresía. Todo el que está aquí debe ser un verdadero oyente de la palabra de Dios, no un judío y no un cristiano, un hacedor de la palabra de Dios. Y todo lo que están en otros países, quitarse esas falsedades de arriba, con nombres y con todo, y creer en a Dios en espíritu y en verdad, como Pablo, como los apóstoles, como los profetas. ¡Aleluya! Santificado, magnificado, ensalzado y loado es su santísimo nombre. Amén. Por toda la boca de aquellos que en verdad quieren ser perfectos, porque todo el que obedece a Dios es perfecto, es justo. Que el Señor los bendiga ricamente y todo lo malo quede fuera de ellos y se santifiquen bien en la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu palabra, es tu nombre. Amén. Sea hecha tu Venga tu voluntad. reino, Venga, sea tu reino. Ajá. Venga tu reino, sea hecha tu Sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que Dios los perdone, claro. Y no nos deje caer en tentaciones, en esa mala fe, porque Mas líbranos del mal. y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias por la actuación de mi hijo, Señor. El yugo sobre vosotros, lo dijo Machía. Llevad mi yugo sobre vosotros. Lo estoy diciendo. ¿Cuál es el yugo de Amachía? ¿Cuál es la cruz de Amachía? Lo estoy diciendo, no es una cruz de palo, dos palos cruzados. No. Es la vida de él, la vida tuya, que debemos de estar reflexionando las cosas y haciendo la voluntad de Dios. Esa es la cruz nuestra que debemos llevar. La que llevó Amachía. No, que llevó una cruz de palo, no, la cruz es con lo que tiene que es disponer, resignarse. No es que él se entregó, como le he dicho en otra ocasión, es que se resigna a hacer la voluntad del Padre y llegar al matadero. ¡Tácata! ¿Y quién lo mató? ¿Los romanos? ¿Los judíos? No, lo mató Dios. Lean bien las escrituras, que lo entregó el Padre para nuestra justificación. Dice ahí en Romanos, ¿no? Romanos 4. Para que fuéramos justificados. No lo entregó más nadie. Porque de tal manera amó Dios el mundo que nos ha dado, que nos ha entregado a su Hijo unigénito, la única persona que lo nombra hijo en ese término de ocasión, para esa ocasión, para ese sacrificio, para esa traslación de lo malo y quitar lo malo y poner lo bueno de una vez y para siempre. ¿Cómo va ahora a haber un templo más sinvergüenza de eso que fue obsoleto? Ya que fue quitado, que Amachí es el templo y que nos dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, no lo ensucien. ¿Cómo se ensucia? Desobedeciendo mandamientos de Dios. Así que le hago esta última aseveración en este momento. Y vamos ahora a dar la bendición sacerdotal, que Amachí es sumo sacerdote. Recuérdenlo. Lean bien Hebreo, la carta a los hebreos. Es sumo sacerdote. Sumo pontífice. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yaera Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Apréndeselo de memoria. Es bueno. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz.
Préndenselo. Amén.